Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Hola señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, lunes 17 de agosto. Bienvenidos a este programa de Punto 9 del día de hoy, donde, bueno, pues hemos tenido una jornada relativamente tranquila, con pocas noticias, vamos a decirlo así, y recorridos también relativamente pequeños en prácticamente todos los pares. El euro y la libra están con recorridos de 60 y tantos pips, 70 ya casi la libra, pero regresando buena parte de su recorrido. Otros pares todavía con menos, ¿no? 35 para el yen, 35 pips para el australiano. En fin, un día de pequeños movimientos, de pocas noticias también. Porque ya la gran noticia se dio durante el fin de semana. De hecho, en la tarde del viernes teníamos la publicación de que la Eurozona finalmente aprueba un nuevo paquete de rescate para Grecia por valor de 86,000 millones, no 85 como alguna vez estaban insinuando hace un par de semanas, lo que envía un nuevo salvavidas al país que se aproxima a una nueva temporada de incertidumbre política mientras sus acreedores intentan ponerse de acuerdo sobre cómo reducir a la enorme deuda que tiene Grecia. El acuerdo no es ya la culminación del rescate, todavía falta la aprobación de los parlamentos de aquellos países que están obligados a consultarles antes de entrar en un plan de rescate, como es el caso de Alemania, por ejemplo. Pero por lo pronto el siguiente paso, que era el visto bueno de los ministros de finanzas de los 19 países que forman la eurozona, ya se dio este viernes. El acuerdo pone fin así a más de 6 meses de negociaciones turbulentas entre el gobierno de Atenas, de izquierda, ¿no? Radical, y sus acreedores, los socios de la eurozona, el Fondo Monetario Internacional, que pusieron pues a la Unión Monetaria en este dime y direte que traían al borde del desmembramiento. Dicen, el programa de rescate todavía tiene que superar grandes obstáculos, ya que el desacuerdo patente en las filas del Syriza, cada vez mayor, por cierto, en las votaciones parlamentarias que se dieron sobre este programa precisamente el viernes por la mañana, y se lo platicábamos aquí el viernes en Punto 9, pues indican que el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, podría tener que convocar a unas elecciones anticipadas en breve. Esto podría volver a retrasar la aplicación de las medidas de austeridad que exige este programa y las medidas de otros países de la eurozona para reducir la carga de deuda de Grecia. Los últimos 6 meses han sido muy complicados y se ha puesto a prueba la paciencia de los responsables de la política monetaria y aún más la de los ciudadanos, señalaba Jean-Claude Juncker. Pero hoy me complace decía en su anuncio del viernes, que las partes han respetado sus compromisos. Esto lo decía el que es presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Y bueno, pues en el marco de este programa de rescate, Grecia recibiría un primer tramo de 26,000 millones de euros, de los que 13,000 millones se destinarían a pagar sus acreedores internacionales para los próximos meses, comenzando por el desembolso de 3.200 millones que debe entregar este 20 de agosto al Banco Central Europeo Grecia. Otros 10,000 millones de esos 26,000 estarían utilizándose para la recapitalización de los bancos en Grecia, y 3,000 millones más servirían para que el Estado pague los atrasos a contratistas y acceda a los fondos de desarrollo de la Unión Europea. Para limitar en cierta medida la factura de los rescates bancarios, los accionistas, acreedores subordinados y tenedores de bonos seniors también van a tener que asumir pérdidas, señalaba Jeroen Dijsselbloem, ministro de Finanzas de Holanda y presidente del Eurogrupo. Sin embargo, los depósitos no se tocarán en este momento, agregaba el señor Dijsselbloem. Bueno, pues ahí está, empieza a hacerse también entonces el bail-in de la banca allá en Grecia, lo cual
pues es un primer experimento, ¿no? Vamos a ver cómo resulta este asunto y qué tan confiados a las siguientes turbulencias se mantienen los bonistas y los accionistas de los bancos. Esto realmente es un paso de mucho peligro, porque en el momento en el que empieza a apretar, por ejemplo, una crisis de solvencia de Europa, que ya tiene entonces implementado este modelo y ya lo habría aplicado por primera vez, es muy probable que las deudas se disparen, o sea, la rentabilidad que le exiges a un banco por prestarle dinero se dispare, porque bueno, pues el riesgo de que de repente te conviertan en parte del capital del banco es fuerte. Y por el otro lado viene también la situación de la caída acelerada de las acciones que podría estar viviéndose precisamente por lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo resulta todo esto, pero la verdad es que parece que está un poco menos torcido esto que lo que estaba hace un par de semanas todavía, pero todavía, insisto, falta ver que en esta semana, que quedan poquísimos días, ¿no? Porque estamos a 17 y el 20 ya hay que hacer el desembolso. Necesitarían tener la aprobación de los parlamentos locales. Entre el lunes y martes mayormente, yo creo, tendríamos que empezar a ver noticias sobre cómo van las aprobaciones. Y acuérdese usted de lo que metió Alemania en el segundo rescate, si no mal recuerdo, cuando estaba negociando el segundo rescate de Grecia, cuando metió la cláusula esta de unanimidad, ¿no? Donde decía Alemania, ¿sabes qué? O todos votan a favor de darle dinero a un rescatado o no se le da ni un centavo. Y entonces ahí, pues cualquiera de estos parlamentos podría tener la capacidad, el de Estonia, vamos, podría tener la capacidad de repente echar para atrás lo que se ha estado negociando tan arduamente durante las últimas semanas. Vamos a ver cómo continúa en este sentido, pero es una posibilidad interesante la que vamos a estar viviendo en los próximos días. ¿Cómo van las bolsas en esta apertura del día de hoy? Bueno, Abren hacia la baja las bolsas en Estados Unidos en esta mañana. El Dow Jones pierde el 0.25%, 43.76 unidades en su primer movimiento de esta mañana y coloca la primer cotización en las 17.433 unidades. El Standard & Poor's 500 abre con una caída del 0.31%, cotizando en las 2.085 unidades, una pérdida del 0.31%, y el Nasdaq pierde el 0.34% y su primer cotización la tiene en los 5.031 el día de hoy. En Europa viene bajando el FTSE de Inglaterra casi medio punto porcentual, 0.45% para ser exactos, cotiza en los 6.521,34. El DAX Industrial de Alemania pierde más que cualquiera, 1.16% en esta mañana, y su cotización baja a las 10.857,5 unidades. El CAC 40 de Francia está bajando 0.41% también en esta mañana y cotiza en las 4.936 unidades. En lo que es Asia, tuvieron una sesión ligeramente ganadora, 0.49% hacia el alza termina el Nikkei 225 de Tokio en las 20.620 unidades. El Standard & Poor's asiático también estuvo ganando el 0.40% y terminó esta jornada en las 5.379 unidades. El West Texas Intermediate baja, dicen, a falta de nuevas noticias, y cotiza en 42,26. Le voy a tener más detalles sobre el movimiento del crudo. 42,26 el West Texas Intermediate. El Brent del Mar del Norte 49,30, una ganancia ligerita del 0.20%. Ligeros movimientos hacia el alza también en los metales preciosos. El oro gana 0.50% el día de hoy y su cotización sube 1.120,68 en esta mañana, 1.120,68, 70 casi en esta mañana del día de hoy. La cotización de la onza de oro a la vista, la de la plata también, 15,35. Estamos hablando de una ganancia del 0.65%, equivalente casi a 10 centavitos el día de hoy. El dólar index con ligeros movimientos hacia el alza ha estado manteniéndose cerca del máximo del rebote después de que llegara a caer el dólar index a los niveles del 95,91 precisamente al final de la semana pasada. En esta jornada el dólar index está cotizando en 96,63
Y las monedas de América Latina con respecto al dólar, bueno, el peso mexicano tiene presión y presión fuerte. Estamos hablando de una cotización que coquetea con romper la resistencia, aunque todavía no lo logra. 16,44, 43 para ser bien exactos. Es la cotización en esta mañana del día de hoy para el cruce del dólar americano con el peso mexicano. En el tema del peso colombiano lo tengo sin cambios en 2.989. El peso chileno lo tengo con una caída también de casi 3/4 de punto. Estamos hablando de 4.9 pesos la devaluación del peso chileno el día de hoy, que sube el cruce a 689,20. En el tema del peso argentino, un ligero desliz de 9.2420 en esta mañana, es equivalente al 0.04%. El sol peruano también trae un desliz del 0.09%, en 3.2320 cotiza el dólar el día de hoy. El peso boliviano sin cambios en 6.84 y el dólar yuan también con muy pocos cambios el día de hoy. Sigue su rebote alcista ligeramente, 0.04%, 6.3935 la cotización en este momento que tengo en mi pantalla para el dólar yuan. Y continuando con más información, vámonos con un corte comercial de regreso. Fíjese usted, Merkel optimista sobre el rescate para Grecia. Y además también le voy a tener los comentarios de Christine Lagarde, que insiste en que sin un alivio de la deuda, el rescate a Grecia simplemente no va a funcionar. Además, la economía de Japón se contrae para este segundo trimestre, le voy a tener los detalles. Y el Bundesbank dice, se dan las condiciones para que siga el crecimiento sólido en Alemania para el segundo semestre de este año. Además, también vamos a estar dando una revisión del Commitment of Traders, cómo pegó lo de la devaluación del yuan al Commitment of Traders, y también cómo pegó en las apuestas sobre el dólar. Vamos a estar hablando sobre estos temas. Además, también le digo lo de la ampliación de la caída del West Texas Intermediate, que por momentos ya llegó a caer por debajo de los $42 el barril. Y el crudo, pues dicen por acá, podría ser una excepción en las materias primas, por ser una de las que tienen menor exposición a China. Yo la verdad es que este comentario lo quiero ver. Y también dicen por acá, China vuelve a tener que arreglar consecuencias imprevistas precisamente por el aumento de la volatilidad. Además, el Fondo Monetario Internacional no opina que el yuan chino esté infravalorado a pesar de su depreciación. Y el señor Benoit Curiel, fíjese usted lo que comenta, la subida de tipos de interés en los Estados Unidos es bueno para la economía de la eurozona, según publica en una entrevista con la prensa. Le voy a tener los detalles. Y en esta jornada, la lira turca cae un nuevo mínimo récord con respecto a el dólar americano. Todo esto y más, regreso en los próximos dos bloques de punto 9, que ya continúa. Regresamos. Punto 9. Lo hacemos juntos. Desde el siglo XVII, los japoneses descubrieron que el comportamiento de los operadores refleja en sus decisiones el equilibrio entre la ambición de un grupo dominante y el temor del grupo abatido. Conozca estos patrones y la forma correcta de aplicarlos con el curso más completo de velas japonesas disponible en español. Entre a educacionfinanciable.com y deje que las velas japonesas iluminen su camino a mejores rendimientos. www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 44 minutos. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Y le decía yo, la canciller alemana Angela Merkel mostró este domingo en una entrevista su optimismo con que el rescate de la eurozona a Grecia va por buen camino. Aún no se puede hablar de certezas, señaló Merkel en la cadena de televisión pública ZDF, pero añadió que hay una cierta esperanza debido a que parte del gobierno de Grecia ha estado haciendo lo mejor en las últimas semanas que en los meses anteriores. Merkel también señaló que espera que el Fondo Monetario Internacional
participe en el rescate a Grecia y que los parlamentos alemanes y de algunos otros países de la eurozona voten a favor de este rescate durante esta semana. La canciller aseguró que aún era posible aliviar en cierto modo la deuda de Grecia, citando como ejemplos las extensiones del tiempo de pago de estos préstamos, pero pues dice no se puede reestructurar la deuda como tal, pero hay espacio para ampliar, digamos, los vencimientos de deuda de Grecia. Y con esto pues se reducen los pagos. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, por su parte, Christine Lagarde, celebraba el acuerdo alcanzado este viernes para un tercer rescate financiero a Grecia, pero insiste en que la deuda helena es insostenible y que debería de considerarse un alivio significativo de su deuda si se quiere tener éxito. El nuevo rescate financiero aprobado este viernes por los ministros de Finanzas y de Economía de la Eurozona contempla un desembolso para Grecia de hasta 86,000 millones y 3 años de duración. Mantengo con firmeza la visión de que la deuda de Grecia se ha vuelto insostenible y el país no podrá restaurar la sostenibilidad de la deuda solo a través de acciones propias, remarcó Lagarde. Decía, es igualmente importante que los socios europeos hagan compromisos concretos para ofrecer un significativo alivio sobre la deuda, bastante más allá de los que se han considerado hasta ahora. Este alivio de deuda no es uno de los principales puntos de desencuentro entre los acreedores europeos y el Fondo Monetario Internacional, quien ha dicho que no valorará entrar en el nuevo programa de rescate hasta que se defina con detalle este asunto. El acuerdo se produce tras 6 horas de deliberaciones en una reunión extraordinaria, la que se hizo este fin de semana, y contemplan todo menos una quita de la deuda, ¿no? Se prevé un primer desembolso de 26,000 millones de euros que se dividiría en 2 tramos. Este monto se repartirá en otros 2 subtramos, uno de 10,000 millones de euros que estará inmediatamente disponible en una cuenta especial del Fondo de Rescate de la Eurozona para hacer la recapitalización de la banca de Grecia, y el segundo, de 16,000 millones de euros, será desembolsado en Grecia en varios pagos, comenzando por uno de 13,000 millones antes del 20 de agosto, justo a tiempo para que Atenas pueda hacer frente a el desembolso de 3,200 millones, y bueno, pues después vendrían otros 3,000 milloncitos por ahí para complementar este primer tramo de ayuda. Pasando a otra información, fuera de la eurozona, la economía de Japón se contrajo en el segundo trimestre debido a que la demanda externa de productos locales se redujo en el periodo y que los hogares consumieron menos, lo que aumenta la posibilidad de que el gobierno tenga que intervenir para impulsar a la dinámica recuperación de Japón. El Producto Interno Bruto japonés se contrajo 1.6% en términos anualizados entre abril y junio, de acuerdo con los datos oficiales publicados este lunes por la oficina de su gabinete. Los economistas estaban esperando una caída del 1.9% para la economía japonesa, la cual creció en los 2 últimos trimestres anteriores, después de tener previamente 2 trimestres de contracción. No hay un motor de crecimiento para Japón ahora mismo, ni dentro ni fuera del país, señalaba Yuichi Kodama, economista en jefe de la Meiji Yasuda Life Insurance. Cualquier rebote económico tendría que ser tenue, decía él. Ya hay que recordar que el ministro de Economía de Japón, Akari Amari, dijo después de la publicación de los datos que sería probable que la contracción sea meramente temporal, apuntando a las sólidas ventas de aparatos de aires acondicionados en julio y agosto. El gobierno, dice, no se plantea implementar de forma inmediata medidas de estímulo extraordinarias, señaló a la prensa. Las exportaciones en este resultado publicado el día de hoy fueron el principal lastre de la economía, cuando bajaron 16.5% en términos anualizados, más de lo esperado, mientras que el consumo privado se redujo también en un 3%. Hay que recordar que la semana pasada uno de los asesores económicos de Shinzo Abe declaraba abiertamente que si sigue palideciendo el crecimiento, sí sería necesario preparar un nuevo paquete de estímulo adicional. Entonces, pues vamos a ver finalmente por dónde se decantan precisamente en medio de esta situación. Yo sí creo que el inyectar estímulos antes de ver qué tan fuerte pega el tema de Estados Unidos pudiera ser una medida
que pues no estén muy preparados para tomar los miembros de política monetaria ya en Japón, pero eventualmente me parece que podría haber una reacción de este sentido si se ve que un aumento en la valoración del dólar con respecto al yen, o sea, una depreciación aún más amplia del yen japonés, no les lleva a un aumento en sus exportaciones, que eso es uno de los escenarios que podrían estar esperando a ver que se confirme antes de tomar más medidas. Continuando con más información, en Alemania se dan condiciones para que la mayor economía de Europa crezca con firmeza para el segundo semestre del año, debido al impulso de la economía local y las exportaciones, indicaba el Deutsche Bundesbank este lunes en su informe mensual. Con esta información y más, regreso después de este bloque comercial. Estás escuchando Punto 9 aquí a través de Radio Forex Hispana, 9 de la mañana con 50 minutos. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los números de Fibonacci tienen una gran interacción con los mercados financieros. Descubra cómo estos patrones inherentes a la naturaleza en todas sus expresiones, desde el número de los dedos en su mano hasta el comportamiento de las tormentas, se hacen presentes en todo lo que nos concierne, incluso los recorridos del precio para detonar las decisiones de sus operadores. Entiende este concepto y aprenda a sacarle provecho con el curso más completo en español sobre el tema de Fibonacci. Disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana y seguimos en vivo, 9:51, seguimos en vivo. Y bueno, pues le decía yo, hay las condiciones para que siga creciendo Alemania, señalaba el informe mensual del Bundesbank. De acuerdo con los últimos datos oficiales, la economía alemana habría crecido un mero 0.4% trimestral entre abril y junio, ligeramente por debajo de las previsiones de los analistas de medio punto porcentual. Esto lo tuvimos la semana pasada. La Oficina de Estadísticas alemana señaló este viernes que las exportaciones netas fueron el principal catalizador del crecimiento para el segundo trimestre, ya que el comercio exterior se vio impulsado por la debilidad del euro. Sin embargo, la floja inversión fue la que contuvo al crecimiento, en especial en la construcción, dice este informe. El Banco Central dijo que los componentes de la demanda local destacarán más notablemente en la segunda mitad del año, lo que contrastaría con la dinámica del segundo trimestre, que estuvo dominada por factores excepcionales, señalaba el banco. El Bundesbank indicó que la industria exportadora podría verse beneficiada de la continua recuperación de la eurozona, además del favorable panorama económico en países como Estados Unidos y el Reino Unido. En general, la entidad considera que los exportadores alemanes se verían respaldados por la debilidad del euro, que hace que los productos sean más asequibles cuando el precio se fija en monedas extranjeras. Y en la fotografía que se toma todos los martes y se publica el viernes al cierre del mercado, pues resulta ser que esta última semana las apuestas alcistas del dólar tocan su nivel más alto desde el mes de abril. El Luni queda con cortos netos de 17 meses y el máximo nivel de cortos en 17 meses, mientras que la presión vendedora en el yen japonés estuvo incrementando. Los gestores de dinero aumentaron sus apuestas alcistas hacia el dólar en contra de las 8 divisas que aparecen en el Commitment of Traders, para totalizar 40.2 miles de millones de dólares, el nivel más alto desde el mes de abril. Durante la semana finalizada el 11 de agosto, que fue un día después de la sorpresiva devaluación de China, los vendedores estuvieron prácticamente en todos los frentes, mientras que tenemos por ejemplo, el colapso de los precios del petróleo con la subsecuente debilidad del dólar canadiense, que les llevó a tener ventas netas de máximos de 17 meses. Con todas las divisas asiáticas continuó la debilidad en contra del dólar. El yen ha estado también viéndose más débil, a pesar de estar siendo expuesto a la mayoría de los ventas de hedge fund la semana pasada.
tuvo un rompimiento fallido del nivel de los 125, reporta el día viernes el Commitment of Traders. Y en cuanto a las apuestas de los operadores en los commodities, el Commitment of Traders dice que también las apuestas alcistas fueron recortadas en un 19% debido a los temores de China. China pues estuvo también generando movimientos, por ejemplo, en lo que es las apuestas para el dólar, y los hedge funds siguen abandonando su trade del crudo. Los hedge funds recortaron así entonces las apuestas alcistas en commodities en 19% para totalizar 267,000 contratos de futuros y opciones durante la semana finalizada el 11 de agosto. Todos los sectores, aparte de lo que fueron los metales, estuvieron reduciéndose conforme la devaluación sorpresiva de China de este martes incrementó las preocupaciones acerca de la desaceleración de la demanda de que es el consumidor más amplio en el mundo. 73% de la reducción en las apuestas cortas del oro fueron, digamos, el contraste en este movimiento de commodities, y realmente fueron llevadas por nuevas operaciones en largo con una respuesta limitada de aquellos que tenían apuestas en corto corto plazo, dicen el día de hoy, es decir, simplemente aumentaron las apuestas en largo. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice el Commitment of Traders. Y hablando de commodities, bueno, pues el crudo estuvo negociando este lunes en la sesión asiática en territorio negativo debido a que el mercado sigue expuesto a la presión vendedora que ha llevado al West Texas Intermediate a negociarse por debajo de los $42 por momentos de esta sesión del lunes allá en Asia. Sin embargo, pues estábamos viendo ya un repunte para cotizar en este momento al West Texas Intermediate en los 42.05, ligero repunte. Hay preocupación por los fundamentales y los precios del petróleo en la segunda mitad de 2015 y 2016, opinaba el Morgan Stanley en un informe semanal donde advertía que la demanda ya está cerca de sus máximos de la estación de verano, por lo que debería de empezar a bajar en las próximas semanas. Además, la producción de la OPEP ha aumentado de forma considerable este año, al tiempo que se espera que el dólar se siga apreciando, lo que pesará en los precios del crudo. Los mercados financieros van a estar pendientes también esta semana de las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, lo que va a mantener la volatilidad de los mercados, opinaban los analistas. Y fíjese usted esta puntada de Morgan Stanley, dice: aunque el petróleo fue una de las materias primas con peor evolución la semana pasada, luego de la devaluación de la moneda de China, en comparación es la menos expuesta al mercado de este país asiático, opina la Morgan Stanley. La devaluación del yuan ha alimentado los temores sobre la perspectiva de crecimiento del país y sobre que un yuan más flojo afectaría negativamente al consumo de las materias primas de China. Y aunque entendemos los temores del mercado, opinamos que las ventas tras la reciente decisión de China sobre su moneda podrían haber sido exageradas, argumenta este banco de inversión. El futuro del crudo del West Texas Intermediate de referencia, pues le decía yo, llegó a tocar en mínimos por debajo de los $42 por barril durante la sesión asiática. A mí me parece que estas son de este tipo de opiniones que realmente pueden sacar pensando más en ellos que en los clientes. Hay que recordar que aquí pueden tener un stock de un inventario de contratos de crudo que quieren deshacerse, y entonces por ahí este tipo de opiniones. Pero bueno, en fin, hay siempre de un intermediario hay que tomar con mucha cautela, ¿no?, las opiniones que emite. Y continuando con más información, hablando del tema de China, bueno, pues otro comentario que me llamó la atención: en lugar de proporcionar un impulso a la debilitada economía china, la repentina devaluación del yuan de la semana pasada podría haber hecho lo contrario, mella en el crecimiento de este país. El daño económico de la volatilidad del mercado financiero provocada por la reforma del tipo de cambio corre riesgo de impedir el rebote, señala el señor Tim Condon, economista en jefe para Asia de la ING. Más que una recuperación desde un junio inusualmente flojo, ahora esperamos un segundo mes consecutivo de crecimiento débil en agosto.
Condon, que qué feo apellido tiene, espera que la economía de China crezca un 6.7% este trimestre, por debajo de su anterior estimación del 7%. Además, este analista espera que el ratio de requisito de reservas allá en China se rebaje este mismo mes para contrarrestar la salida de liquidez provocada por la huida de capitales que generó la devaluación del yuan. Bueno, pues ahí tiene usted. Y sobre este tema del yuan, la moneda china no está infravalorada a pesar de su baja de la semana pasada frente al dólar, aunque la segunda mayor economía mundial deberá de adoptar en 3 años un sistema de tipos de cambio totalmente basado en el mercado, señaló el Fondo Monetario Internacional este viernes. Esta semana China hizo cambios, como usted sabe, la semana pasada más bien, hizo cambios para la negociación del yuan, que esté más dirigida por los mercados, dicen ellos. Los economistas y operadores de divisas calificaron la decisión de una mejora respecto al sistema anterior, aunque las autoridades siguen teniendo un gran poder de decisión a la hora de fijar los tipos de cambio. En la semana pasada el yuan llegó a caer un 2.9% frente al dólar, lo que fue su mayor caída en años. A medida que China se integra más y más en el sistema financiero mundial, será cada vez más importante que China tenga un tipo de cambio que fluctúe libremente, decía Marcus Raudler, economista de la misión del Fondo Monetario Internacional en China, a los periodistas durante la presentación de este documento de análisis sobre el tema de China. Y ya para terminar, los comentarios del señor Courier. Benoit Courier dice que una posible subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos indicaría que la economía de este país lo está haciendo bien, y eso sería positivo tanto para la economía mundial como para la de la eurozona, decía Benoit Courier, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, en una entrevista con el Börsen-Zeitung. Courier dijo también que la decisión de China de devaluar el yuan significa que el país va camino de un sistema de tipos de cambio más basado en el mercado, lo cual es favorable en su opinión. Fundamentalmente supone un paso adelante hacia un sistema de tipos de cambio más determinado por los mercados. Generalmente esto sería algo bueno, indicó. Confío en que las autoridades de China no utilicen el tipo de cambio como un instrumento de política monetaria. Y respecto a las políticas del Banco Central Europeo, Courier comentó que la institución solo verá pues algo de presión de actuar nuevamente si se produjera un cambio fundamental en la situación económica o la postura monetaria se viera materialmente alterada debido a los acontecimientos en los mercados, por ejemplo, en el caso de un fuerte aumento de las rentabilidades de la deuda de largo plazo, pero agregó que de momento esto no es una preocupación que tenga en el horizonte. Esos comentarios se dan a conocer el mismo día en que los datos oficiales mostraron que la economía de la eurozona creció 0.3% en el segundo trimestre, una cifra ligeramente inferior a la que esperaban los economistas. Esto sí también podría ejercer presión sobre el Banco Central Europeo para que muestre su voluntad de hacer más para apoyar a la economía, opinan algunos expertos. Y la moneda turca, ya ahora sí con esta me voy en serio, en serito. La moneda turca ha marcado un nuevo mínimo histórico frente al dólar de Estados Unidos a primera hora de este lunes por el temor a que, si no se logra crear un gobierno de coalición allá en Turquía, podría haber pues que convocar otra vez a elecciones anticipadas en un momento de creciente incertidumbre política. La lira cayó medio punto porcentual para tocar los 2.8494 frente al dólar en la apertura de los mercados allá de Estambul, y se desplomó a un mínimo histórico por tercer día consecutivo. De este modo, la moneda retoma otra vez la caída libre que comenzara el pasado día jueves, cuando los dos principales partidos políticos de Turquía pusieron fin a sus negociaciones para crear un gobierno de coalición. Después de que en las elecciones generales del 7 de junio el Parlamento turco no registrara una mayoría clara de ninguna formación por primera vez desde 2002, han ido aumentando las amenazas de seguridad y las tensiones políticas en Turquía. El gobierno provisional decidió a finales de julio participar en la coalición militar liderada por Estados Unidos para combatir el Estado Islámico, además de lanzar simultáneamente ataques contra
las milicias separatistas kurdas. Esperamos que la incertidumbre política mantenga a los activos de Turquía bajo presión, comentaba un estratega de la BNP Paribas este lunes. El banco turco se reunirá el martes y a pesar de las ventas de divisas que han estado haciendo, se espera que mantenga estables los tipos de interés, según un sondeo a 2 economistas que hizo The Wall Street Journal. Bueno, pues ahora sí, ya con esto me despido. Gracias por la compañía. Sigo en esta mi última semana de vacaciones parciales. Así que bueno, pues hasta aquí lo dejo el día de hoy. El último en salir, por favor, apague la luz. Que tenga muy bonito término de este lunes. Nos vemos mañana. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó